Tenemos con nosotros, y no vamos a cambiar de tema, a alguien pues a quien le tengo un especial cariño, a don Víctor Pérez Velasco, autor de libros al que ustedes ya conocen, los oyentes de este programa. Muy buenos días, don Víctor, ¿qué tal está usted? Muy buenos días, don Luis. Estoy muy bien y estoy encantado de estar en su programa y le doy las gracias por permitirme expresar o completar lo que en mi libro he producido. A don Víctor ya le conocen los oyentes porque le hemos entrevistado en otras ocasiones. Don Víctor, recordarán ustedes, por ejemplo, ese magnífico libro Prendiendo la mecha, donde se molestó en ir en la hemeroteca repasando día a día las noticias de las agresiones de carácter político ideológico que hay en España, hasta llegar a los números, a los porcentajes en los que se ve que más del 90% de las agresiones van siempre del mismo lado hacia el mismo lado, de la izquierda y los nacionalistas hacia la derecha o hacia los católicos. En fin, ¿qué quieren que les diga? Los números hablan por sí solos. Don Víctor acaba de publicar otro libro pues tan extraordinario como todos los suyos, que se denomina ETA en el cine, donde analiza el tratamiento que de la banda terrorista ETA se hace en las películas españolas, ¿no, don Víctor? Sí, exactamente. Es un trabajo que tiene un paralelismo con el que usted ha comentado, de la agresividad, que supone visionarse 35 películas. Esas 35 películas son preseleccionadas de un listado previo de Aerovite, que es una asociación que acumula films sobre el terrorismo vasco, y de ahí solamente pude localizar fácilmente 35 y me las visioné una a una, hice análisis de contenido y pude pasar de la acción a la estadística, que es una forma de resumir cómo el proceso terrorista ha influido en nuestra sociedad. ¿Y cuáles son las conclusiones de ese análisis? ¿Qué tratamiento se hace de ETA en esas 36 películas españolas dedicadas al tema? Bueno, pues mira, la conclusión es la siguiente, muy sencilla. El 43% de las películas analizadas... ¿43%? Son hispanófobas. Es decir, no hay en esas películas, hay fotogramas suficientes, de densidad suficiente, para expresar que en esas películas se transmite odio hacia España y lo español. El 40% son adoctrinadoras, es decir, la información basa más allá de ser información, es tratar de influir en las conciencias de los ciudadanos en favor de una ideología concreta o de un movimiento político concreto. Y viene la tercera conclusión. ¿Y hacia dónde se dirige el adoctrinamiento? Pues el adoctrinamiento se dirige en un 38% en favor del nacionalismo vasco, en cualquiera de sus versiones. Podemos ser moderados, puede ser radical, puede ser lo que sea, pero es el nacionalismo vasco, porque el tratamiento hispanófobo, el odio a España, tiene que completarse con el tratamiento pronacionalista, el amor excluyente hacia lo vasco, excluido, lógicamente, de la realidad histórica española. Luego tienes otro tema todavía más ofensivo, es que un 31% de esos films defienden a los terroristas explícitamente, les animan. O sea, una de cada tres películas no es que manipulen, es que defienden a los terroristas de manera explícita. Pero además no pasa nada porque hay un apoyo social detrás y una intimidación de las pistolas que hace que nos veamos obligados a ver eso como, bueno, razonable. Es que, claro, es que como ha habido una manipulación adoctrinadora previa, ese diagnóstico permite que los demás tengamos que asumir que a partir de ese diagnóstico tiene sentido lo que hacen los de la banda terrorista. Y luego, otra parte también humillante, es que un 17% de esos films desprecian o no tratan adecuadamente a las víctimas, que incluso consideran que son merecedoras, bien por acción o por omisión,
de que se les haya pegado un tiro en la nuca. Y luego, un factor que no aparece, pero que a mí, que me gusta tratar el tema del adoctrinamiento. Adoctrinar es un acto de influir, que cuando se hace de forma explícita, yo quiero doctrina y me adoctrino en el cristianismo, bienvenido sea. Pero cuando me adoctrinan sutilmente, sin yo saber que me están adoctrinando porque creo que me dan información, entonces ese es el problema. ¿Y cuál es el problema de las películas que he visto y que, aunque no sean adoctrinadoras, tienen otra carencia importante? Y me refiero a que es que no hay ninguna película en la cual España, lo español, el Estado de Derecho, las fuerzas de seguridad sean ensalzadas, valoradas. Es decir, hay de las 36 películas no hay ninguna donde los buenos sean los buenos. No, esto yo ya lo tengo identificado con otra obra que hice, la primera que publiqué, que era Cine Español y Adoctrinamiento Político en Democracia, a propósito de las películas sobre la guerra civil en la transición. No había ni una sola película que hablase bien de los nacionales. A lo sumo había 17, de 50 que analicé, había 17 que eran neutrales. El resto todas eran prorepublicanas. Me parece muy bien. Pero, oye, que no haya ninguna película pronacional. Hombre, mire usted, mi padre estuvo en la guerra civil. Mi padre fue un modesto soldado no politizado. Mi padre estuvo en el frente, en el bando nacional, porque le tocó. Mi padre no es un monstruo. Yo reivindico, como persona que ha vivido la posguerra, que se pongan las cosas en equilibrio. No se puede hablar solamente de que los republicanos eran maravillosos y los demás, o mal, o no se habla de ellos. Pues el problema... Porque es que ese tipo de análisis maniqueo conduce a cosas inexplicables, porque claro, tú dices... Franco era un señor que era tonto, era bajito, era feo, era un imbécil, era un canalla, y además era solo él porque realmente los buenos eran los otros, y entonces no había nadie con Franco, y dices, ¿y entonces cómo demonios ganó la guerra? Si era idiota, si no tenía apoyo popular. Repitiendo permanentemente, porque además forma parte también de mis reflexiones. Mira, el franquismo no existe durante la guerra propiamente dicha, eran dos bloques nacionales y republicanos, y en los nacionales había de todo, pero el franquismo todavía no era un fenómeno político. Entonces en el lado nacional había liberales, conservadores, por supuesto carlistas, tradicionales. A esa gente hay que respetarla, porque por cierto, al final hay que reconocer que la motivación de combate estuvo a favor de ellos. Pero bueno, eso lo dejamos porque eso es historia. Pero esto pasa siempre con el cine español. Es decir, el cine español, desde mi punto de vista, sobre todo ahora, desde la transición, parece que sintiese vergüenza de defender lo español, de defender lo nacional, como si fuese un pecado original que nos ha surgido no sé por qué. Hay un ejemplo importante, no sé si me estoy enrollando. ¿Me estoy enrollando? No. Clint Eastwood, para eso le traigo, para que hable usted de su libro. No, pero es que eso tiene que ver con... Clint Eastwood es un director de cine conocido por todo el mundo y ha tratado la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, con exquisita neutralidad. Por ejemplo, para explicar la victoria de Iwo Jima, hizo la película Banderas de nuestros padres, y ahí contó la versión americana. Extraordinario, sí. Pero luego hizo otra simétrica, contando la versión japonesa. Cartas desde Iwo Jima, hasta el extremo de que tú puedes cruzar los planos, y en donde tú has visto en la versión americana que unos japoneses se van a suicidar, en la versión japonesa lo que es que van a rendirse porque no quieren suicidarse. Entonces, esto es lo que yo quiero que se haga en el cine. Que haya contraste, que haya equilibrio, que haya neutralidad. Pero bueno, hay que reconocer una cosa, y si no digo esto, no debería haber venido aquí. El cine español, en una importante mayoría, es deudor de la izquierda. Una importante mayoría. Por eso no tiene la aquiescencia ni la presencia de espectadores que podría tener. Y añadamos, ni la calidad que podría tener. Ni la calidad que podría tener. Porque en la medida en que quieran servir a los ideales ocultos o no explícitos de una izquierda y solamente de un bando
de la ideología dominante en España, se están dejando a media España ahí. Y lo que es peor. Una pregunta última, don Víctor. Cuando usted analiza 36 películas sobre el fenómeno ETA y ve que 43% de ellas son directamente hispanófobas, quiere decir que el 57% no son hispanófobas. No. ¿Hay alguna hispanófila? Bueno, hay neutralidad respecto al Estado de Derecho, neutralidad, pero no hay una exaltación, por así decir, de nuestros valores, como hay una exaltación de los valores fóbicos. Es decir, los valores hispanófilos no se dan, los valores fóbicos sí se explicitan. Bueno, don Víctor, pues le agradezco muchísimo que haya venido. Recuerdo a nuestros oyentes los datos del libro. Autor, Víctor Pérez Velasco, editorial Última Línea, y el título del libro es ETA en el cine. Un análisis tan bueno como los restantes que don Víctor ha plasmado negro sobre blanco. Gracias, don Víctor. Bueno, don Víctor, pues le agradezco muchísimo que haya venido. Recuerdo a nuestros oyentes los datos del libro. Autor, Víctor Pérez Velasco, editorial Última Línea, y el título del libro es ETA en el cine. Un análisis tan bueno como los restantes que don Víctor ha plasmado negro sobre blanco. Gracias, don Víctor. Muchas gracias.